the Vietnam War, helicopter missions became especially dangerous. The enemy's anti-aircraft fire was improving, and helicopters were vulnerable birds. Entre 1955 y 1975, la vida en Vietnam adoptó un inquietante ritmo de caos. Feroces enfrentamientos estallaban en selvas remotas. Métodos de interrogatorio horrendos se convirtieron en procedimientos estándar y las misiones de inteligencia encubiertas difuminaron los límites morales para todos los bandos involucrados. En lugar de ser hechos aislados, estas brutales y arriesgadas situaciones se volvieron parte de la rutina diaria. En este video, exploraremos lo que se consideraba normal durante la Guerra de Vietnam. Operaciones de la CIA y espionaje. Durante la Guerra de Vietnam, la CIA estuvo profundamente involucrada en actividades encubiertas con el objetivo de recopilar inteligencia, debilitar el apoyo norvietnamita y respaldar a las fuerzas aliadas en la región. Uno de los ejemplos más notables fue el uso de Air America, una aerolínea propiedad de la CIA que, en apariencia, se dedicaba a la ayuda humanitaria y al transporte. En realidad, desempeñó un papel clave en el traslado de armas, suministros y personal, including grupos guerrilleros locales, a través de las fronteras de Laos y Vietnam. La agencia incluso reclutó combatientes Hmong, en lo que a veces se llama la guerra secreta, para hostigar las rutas de suministro norvietnamitas, pero estos luchadores fueron abandonados cuando la CIA se retiró, dejándolos vulnerables sin la asistencia de EEUU. Los espías fueron otra parte crucial del plan de la CIA. Debido a que en las zonas rurales de Vietnam el trueque predominaba sobre el uso de dinero en efectivo, la CIA a veces pagaba a los informantes locales con bienes como arroz, herramientas o incluso artículos del catálogo de Sears. Aunque estos pagos inusuales podían parecer inofensivos, en realidad ponían a los espías en grave peligro. Recibir productos estadounidenses extraños levantaba sospechas en sus comunidades y a menudo conducía a su captura o ejecución. Algunas de estas misiones de espionaje incluían esquemas elaborados de interceptación, como la instalación de dispositivos de escucha ocultos en la selva para interceptar las transmisiones de radio o líneas telefónicas del norte de Vietnam. Helicópteros modificados para ser silenciosos, con motores extra silenciosos, se infiltraban detrás de las líneas enemigas por la noche. Equipos especialmente entrenados descendían en rápel en zonas remotas, colocaban dispositivos de grabación y escapaban bajo la cobertura de la oscuridad. Además del espionaje directo, las operaciones psicológicas también formaban parte del arsenal de la CIA. Produjeron panfletos de propaganda, transmisiones de radio e incluso eventos escenificados para desmoralizar al Vietcong. Mientras tanto, soldados capturados o aldeanos locales eran a veces interrogados en instalaciones secretas dirigidas por la CIA o sus aliados, donde las técnicas podían ser duras o brutales. Gran parte de lo que ocurrió durante estos interrogatorios sigue envuelto en secreto. Napalm y lluvias de fuego. El napalm fue una de las armas más aterradoras utilizadas durante la Guerra de Vietnam, conocido por provocar enormes tormentas de fuego que devastaban tanto el entorno como a las personas atrapadas en su camino. Esta gasolina gelatinosa y espesa se lanzaba desde aviones o se disparaba desde lanzallamas, adhiriéndose a los objetivos y ardiendo a temperaturas de alrededor de 2000 grados Fahrenheit, 1093 grados Celsius. Aldeas y bosques podían convertirse instantáneamente en infiernos, y cualquiera atrapado debajo tenía pocas posibilidades de sobrevivir. El napalm se adhería a la piel y la ropa, causando quemaduras insoportables que pocas personas podían resistir. Incluso, aquellos que escapaban de la explosión inicial a menudo sufrían lesiones de por vida, y el tormento psicológico de haber presenciado tal destrucción los perseguía durante años. El ejército estadounidense veía el napalm
como una forma de sacar a los guerrilleros del Viet Cong de la densa selva que usaban como refugio. En la práctica, sin embargo, también alcanzaba a civiles, destruyendo hogares, cultivos y comunidades enteras. Las imágenes de niños huyendo con la piel en llamas quedaron grabadas en la memoria global, alimentando la indignación y protestas en todo el mundo. La impactante fotografía de una niña corriendo desnuda tras un ataque con napalm es a menudo citada como un factor clave para exponer la brutalidad de la guerra al público internacional. Los soldados estadounidenses que manejaban el napalm tampoco eran inmunes a sus horrores. Algunos pilotos y tropas terrestres reportaron una intensa culpa y trauma después de presenciar las secuelas de sus misiones. La destrucción era tan absoluta y definitiva que muchos veteranos cargaron con cicatrices psicológicas al regresar a casa. Algunos encontraron imposible justificar la incineración total de aldeas en nombre de la necesidad estratégica. Además de la devastación física inmediata, el napalm también tuvo efectos duraderos en el paisaje. Las tormentas de fuego arrasaban la vegetación, convirtiendo áreas exuberantes en tierra calcinada. La vida silvestre moría en grandes cantidades, y la población local perdía sus tierras de cultivo o se veía obligada a desplazarse cuando sus aldeas desaparecían en llamas. En algunos casos, los residuos químicos persistieron, contribuyendo aún más al deterioro ambiental. Helicópteros y la batalla de Ia Drang. Los helicópteros se convirtieron en un sello distintivo de la estrategia estadounidense en Vietnam, y su impacto se hizo evidente en la batalla de Ia Drang en noviembre de 1965. Librada en las tierras altas centrales, Ia Drang fue el primer gran enfrentamiento entre el ejército de EEU y las tropas regulares norvietnamitas, y demostró un nuevo estilo de guerra, la movilidad aérea. En lugar de depender únicamente de convoyes terrestres o vehículos de movimiento lento, las fuerzas estadounidenses usaron helicópteros Huey y Chinook para desplegar rápidamente soldados en zonas remotas o hostiles. Esta táctica les permitió atacar rápidamente donde el enemigo menos lo esperaba y retirarse con la misma velocidad. En Ia Drang, las fuerzas estadounidenses se encontraron superadas en número por unidades norvietnamitas bien entrenadas y decididas. Tradicionalmente, esto habría significado un desastre. Sin embargo, la introducción de helicópteros artillados cambió las reglas del juego. Estas aeronaves rodeaban el campo de batalla, rociando la zona con fuego de ametralladora y cohetes. Los helicópteros de transporte dejaban nuevas compañías de infantería y evacuaban a los heridos para recibir tratamiento médico. Los estadounidenses podían llevar la lucha incluso a los terrenos más difíciles. Los comandantes norvietnamitas, acostumbrados a soldados que se desplazaban a pie por la selva, se vieron obligados a adaptarse a un enemigo que parecía aparecer de la nada. Sin embargo, la táctica de inserción rápida también significaba que las fuerzas estadounidenses a veces aterrizaban rodeadas o en posiciones mal exploradas. Los soldados se encontraban luchando por sus vidas casi desde el momento en que sus botas tocaban el suelo en las zonas de aterrizaje. Las bajas podían ser severas, y el caos de los rotores, los escombros volando y el fuego enemigo era aterrador. Los pilotos tenían que lidiar con fuego antiaéreo, densas copas de árboles y la constante amenaza de estrellarse bajo condiciones de combate extremo. Operaciones de la CIA y espionaje. Durante la Guerra de Vietnam, la CIA estuvo profundamente involucrada en actividades encubiertas destinadas a recolectar inteligencia, debilitar el apoyo norvietnamita y respaldar a las fuerzas aliadas en la región. Uno de los ejemplos más notorios fue el uso de Air America, una aerolínea propiedad de la CIA que, en apariencia, se dedicaba al transporte y la ayuda humanitaria. En realidad, desempeñó un papel clave en el movimiento de armas, suministros y personal, incluidos grupos guerrilleros locales, a través de las fronteras de Laos y Vietnam.
La agencia incluso reclutó a combatientes Hmong, en lo que a veces se llama la guerra secreta, para hostigar las rutas de suministro norvietnamitas. Pero estos combatientes fueron abandonados cuando la CIA se retiró, dejándolos vulnerables sin la asistencia de EEUU. Los espías fueron otra pieza crucial en la estrategia de la CIA. Como las zonas rurales de Vietnam operaban con sistemas de trueque en lugar de dinero en efectivo, la CIA a veces pagaba a los informantes locales con bienes como arroz, herramientas o incluso artículos del catálogo de Sears. Aunque estos pagos pudieran parecer inofensivos, en realidad ponían a los espías en grave peligro, ya que recibir productos estadounidenses extraños despertaba sospechas en sus comunidades y a menudo conducía a su captura o ejecución. Algunas de estas misiones de espionaje incluían complejos esquemas de escuchas telefónicas, como la instalación de dispositivos ocultos en la jungla para interceptar las transmisiones de radio o las líneas telefónicas del enemigo. Helicópteros modificados para ser silenciosos se infiltraban detrás de las líneas enemigas de noche, mientras equipos especialmente entrenados descendían en áreas remotas, colocaban dispositivos de grabación y escapaban bajo la oscuridad. Además del espionaje directo, la CIA también empleó operaciones psicológicas. Produjeron panfletos de propaganda, transmisiones de radio y eventos diseñados para desmoralizar al Vietcong. Mientras tanto, soldados capturados o aldeanos locales eran interrogados en instalaciones secretas dirigidas por la CIA o sus aliados, donde las técnicas utilizadas podían ser extremadamente duras o brutales. Gran parte de lo que ocurrió en esos interrogatorios sigue envuelto en secreto. Prisioneros y tortura. Los prisioneros de guerra en Vietnam enfrentaron condiciones horribles, ya fueran capturados por las fuerzas norvietnamitas, el Vietcong, las autoridades survietnamitas o incluso las tropas estadounidenses en ciertos casos. En todos los bandos, el objetivo era extraer información o simplemente castigar al enemigo. Las celdas eran estrechas y sucias, con prisioneros encadenados en posiciones que les impedían moverse libremente. Esto los hacía vulnerables a ataques constantes de ratas, arañas y enjambres de mosquitos. Dietas de hambre, agua contaminada y la amenaza de enfermedades aumentaban su miseria. Pero lo peor era la tortura física, que dejaba cicatrices físicas y psicológicas de por vida. Un método infame consistía en insertar astillas de bambú debajo de las uñas de las manos y los pies, o incluso en las fosas nasales. Los torturadores empujaban estas astillas más adentro con el tiempo, causando un dolor insoportable. Otro castigo común consistía en forzar a los prisioneros a usar camisas de manga larga atadas en la espalda mientras los guardias les pisaban la espalda, forzando sus brazos hacia arriba hasta casi dislocar los hombros. En algunos casos, los prisioneros eran obligados a ejecutar a otros cautivos como parte de tácticas de terror psicológico. Las ejecuciones eran a menudo brutales. En ciertos campamentos guerrilleros, un prisionero atado podía ser forzado a asesinar a otro con una astilla de bambú afilada, en un proceso agonizante que podía durar minutos u horas. Estas tácticas estaban diseñadas para romper la voluntad de los prisioneros y aterrorizar a aquellos que consideraban resistirse. La guerra de Vietnam dejó un legado de horror, sufrimiento y cicatrices imborrables para todas las partes involucradas. Agente Naranja y Guerra Química. El Agente Naranja formaba parte de un programa más amplio de guerra química cuyo objetivo era despojar a los guerrilleros vietnamitas de su cobertura natural y suministros alimentarios. Este potente herbicida se rociaba sobre millones de acres de selvas densas, campos agrícolas y aldeas rurales. Su componente principal, la dioxina, resultó ser no solo un defoliante, sino también una toxina mortal que se filtraba en el medio ambiente, envenenando el suelo y las fuentes de agua. Mientras que el objetivo militar a corto plazo era negar a los Vietcong lugares seguros para esconderse, los efectos a largo plazo sobre las personas y la naturaleza fueron catastróficos. Las comunidades locales a menudo no sabían lo que se estaba rociando sobre sus cabezas.
continuaban bebiendo el agua y cosechando cultivos contaminados con productos químicos. Como resultado, muchos sufrieron enfermedades en la piel, problemas respiratorios y varios tipos de cáncer. Quizás lo más trágico fueron los defectos de nacimiento que aparecieron en los niños nacidos años después de que terminara la fumigación. Los bebés nacían con deformidades graves, problemas neurológicos y otras discapacidades permanentes relacionadas con la exposición a la dioxina. El rol de las mujeres vietnamitas. Las mujeres vietnamitas desempeñaron un papel central durante la guerra, sirviendo a menudo en varios frentes: político, social y militar. Aunque muchas tenían responsabilidades tradicionales en el hogar, las que se unieron a la lucha contra la intervención extranjera y apoyaron la independencia de Vietnam se convirtieron en guerrilleras intrépidas y líderes comunitarias. Conocidas en algunas regiones como el Ejército de Cabelleras Largas, estas mujeres alcanzaron estatus legendario por su capacidad para luchar eficazmente, mientras también atendían a las familias y los asuntos de la aldea. Gran parte de su esfuerzo bélico consistió en tácticas de guerrilla. Una mujer podría hacerse pasar por una vendedora ambulante en una aldea y luego sorprender a un soldado enemigo sacando una lanza afilada de bambú de su canasta. Bayonetas caseras y trampas disfrazadas eran otros métodos característicos. Debido a estos esquemas de golpes y fuga, creaban una constante incertidumbre para las fuerzas opuestas, que nunca sabían si una civil de apariencia inofensiva en el mercado podría estar involucrada en una emboscada mortal. En algunos casos, escuadrones enteros estaban dirigidos por mujeres, demostrando una disciplina excepcional y creatividad en el campo de batalla. No solo eran soldados de a pie. Las mujeres vietnamitas también sobresalieron en roles de liderazgo. Los historiadores señalan que un número significativo de milicias locales fue comandado por mujeres que organizaban defensas contra los bombardeos y las incursiones terrestres. En ciertas áreas, se dice que hasta el 40% de los comandantes de regimiento podrían ser mujeres. Supervisaban la logística, dirigían las cosechas para apoyar la actividad guerrillera y se encargaban de proteger a las comunidades de los ataques. Durante la ofensiva del Tet de 1968, algunos de los grupos que asaltaron puntos clave en Saigón incluían combatientes mujeres. Aunque su participación no siempre apareció en los medios occidentales, las transmisiones locales y las historias orales destacan su valentía y conocimiento táctico. Fuera de los anillos de combate, las mujeres fueron críticas en el trabajo de inteligencia, contrabandeando mensajes, transmitiendo actualizaciones sobre los movimientos de tropas y albergando a combatientes heridos. Otras operaron como médicas, brindando atención esencial en hospitales remotos de la selva y atendiendo a soldados que no tenían acceso a instalaciones médicas formales. Su dedicación mantuvo unidas a las comunidades cuando la comida escaseaba y las aldeas estaban bajo amenaza de bombardeo. Tiger Force y collares de oído. Tiger Force fue una pequeña unidad de alto movimiento del ejército de EEU, formada en 1965 bajo la División Aerotransportada 101. Diseñada para operar como guerrilleros, sus miembros fueron enviados en misiones para rastrear y destruir a los combatientes del Viet Cong en territorio profundo de la selva. Al principio, se pensó que este enfoque poco convencional sería capaz de superar al enemigo. Sin embargo, con el tiempo, el grupo se hizo infame por actos de brutalidad que arrojaron una sombra oscura sobre el esfuerzo bélico estadounidense. Los informes e investigaciones posteriores revelaron que los soldados de Tiger Force cometieron atrocidades espantosas. No solo atacaron a combatientes enemigos sospechosos, sino también a civiles desarmados en muchas aldeas. La línea entre un supuesto apoyo armado del Viet Cong y un aldeano común se desdibujó a medida que estos soldados se volvían cada vez más frustrados y paranoicos. Algunos miembros veían a cualquiera en la zona como un enemigo potencial y usaban violencia extrema para enviar un mensaje. Incluso mujeres, niños y ancianos
no fueron perdonados. Una de las prácticas más impactantes fue la creación de collares de orejas. Después de matar a aldeanos o sospechosos del Viet Cong, algunos miembros de la Tiger Force les cortaban las orejas a los muertos y las ensartaban como trofeos. Este ritual macabro tenía la intención de infundir terror, romper la moral y reflejar una mentalidad de nosotros contra ellos, que desatendía cualquier sentido de ética o respeto por la vida humana. En los archivos militares se registraron incidentes de decapitaciones, mutilaciones y disparos aleatorios, aunque en ese momento las medidas para frenar estos crímenes fueron mínimas. Los oficiales superiores a menudo hacían la vista gorda, preocupados de que revelar tales delitos dañara la imagen del ejército o provocara indignación pública en los EE.UU. Durante años, gran parte de esta información permaneció oculta en informes militares clasificados o pasó desapercibida por el caos general de la guerra. No fue hasta 2003, cuando un periodista revisó archivos y entrevistó a veteranos, que se conoció ampliamente el alcance completo de las malas prácticas de la Tiger Force. Las revelaciones causaron indignación, aunque muchos consideraron que el reconocimiento fue demasiado tarde para aquellos que habían sufrido o perdido a familiares décadas antes. Uso de drogas entre los soldados estadounidenses. El consumo de drogas aumentó entre las tropas estadounidenses apostadas en Vietnam a un nivel raro en conflictos anteriores. Los soldados se encontraban atrapados en un entorno selvático desconocido, lidiando con un miedo intenso, baja moral e incertidumbre sobre el propósito de la guerra. Frente a estos desafíos, muchos recurrieron a sustancias como marihuana, heroína, opio, cocaína, LSD y anfetaminas para mejorar el rendimiento o escapar del trauma del combate diario. El ejército, lidiando con una guerra larga y agotadora, a veces pasaba por alto o incluso fomentaba el uso de ciertas drogas para mantener a los soldados en marcha. Se distribuían anfetaminas regularmente para ayudar a las tropas a mantenerse despiertas en patrullas nocturnas o a mantener altos niveles de energía. Entre 1966 y 1969, los informes sugieren que se distribuyeron cientos de millones de tabletas de estimulantes, especialmente dexedrina, a las fuerzas estadounidenses. Estas píldoras podían aumentar la alerta y agresividad a corto plazo, haciendo que los soldados se sintieran imparables en el campo de batalla. Sin embargo, la caída posterior podría desencadenar paranoia, agresión hacia los civiles o un nivel alarmante de indiferencia hacia las restricciones morales. Muchos soldados encontraron la heroína por primera vez en el extranjero, donde era barata y ampliamente disponible. En cuestión de meses, algunos se volvieron gravemente adictos, lo que provocó graves problemas de disciplina y preparación. Los soldados, bajo los efectos de las drogas, podían tomar decisiones imprudentes o no notar amenazas ocultas. El ciclo de adicción y abstinencia generó resentimiento hacia la cadena de mando, que parecía incapaz o desinteresada en abordar la crisis. Las consecuencias a largo plazo del uso desenfrenado de drogas fueron graves. Los soldados regresaron a casa no solo con cicatrices mentales del conflicto, sino también con adicciones que resultaron difíciles de romper. El ejército de los EE.UU finalmente reconoció la crisis e intentó frenar el abuso de drogas, pero gran parte del daño ya se había hecho. Fragging. El fragging fue un fenómeno perturbador que surgió entre las tropas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. El término describe el ataque intencional a un oficial superior con una granada de fragmentación, o, a veces, con otras armas, generalmente por un subordinado que se sentía frustrado, traicionado o en peligro debido a las decisiones de ese oficial. El fragging se convirtió en un recordatorio sombrío de cómo la moral en el ejército de EE.UU se había deteriorado y cómo los estresores crecientes del conflicto podían empujar a los soldados a la violencia contra sus propios líderes.
Al principio de la guerra, la mayoría de los soldados estadounidenses llegaron a Vietnam con un sentido del deber y unidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y la complejidad del conflicto se profundizaba, las actitudes cambiaron drásticamente. Los soldados a menudo sentían que luchaban en una guerra imposible de ganar. La cobertura mediática en casa mostraba imágenes espantosas de los combates, lo que alimentaba aún más el sentimiento antiguerra. Dentro de las filas, el consumo de drogas aumentó, las tensiones raciales estallaron y la disciplina se erosionó. Algunos oficiales, desesperados por cumplir los objetivos de la misión, tomaron decisiones agresivas o mal consideradas que pusieron a las tropas en situaciones peligrosas o absurdas. Otros maltrataban a los soldados, lo que generaba resentimiento profundo. El fragging generalmente comenzaba con una advertencia. Los soldados podían dejar una granada en la cama del oficial para enviar un mensaje: retrocede o las cosas empeorarán. Si el oficial ignoraba esta amenaza, el siguiente paso podría ser letal. Se pensaba que el ataque con granada dificultaba que las autoridades identificaran al culpable, ya que en el caos de las patrullas nocturnas o las bases llenas, era difícil probar quién había lanzado ese explosivo. Los soldados veían esto como un último recurso para protegerse contra la incompetencia o crueldad percibida. Para 1970 a 1971, los informes del ejército de EE.UU citaban cientos de incidentes o casos sospechosos de fragging, aunque el número real podría haber sido mayor debido a la falta de informes y al secreto que rodeaba a estos actos. Muchos perpetradores nunca fueron identificados, mucho menos procesados. No se trataba solo de sobrevivir, sino también de la ira hacia la cadena de mando y la incredulidad sobre el propósito de la guerra. Algunos oficiales vivían con un miedo constante hacia sus propios hombres, lo que reforzaba una atmósfera de desconfianza y paranoia en las bases. Operaciones de guerra psicológica. La guerra psicológica en Vietnam fue más allá de las bombas y las balas. El ejército de EE.UU, particularmente unidades especializadas, como el Cuarto Grupo de Operaciones Psicológicas, desplegó tácticas creativas pero inquietantes para quebrar la moral de las fuerzas norvietnamitas y el Viet Cong. En lugar de confiar solo en el poder de fuego, buscaron penetrar en las mentes de los combatientes enemigos, sembrando confusión y miedo. Un ejemplo notorio fue la campaña Alma Errante. Esta operación explotó una creencia profundamente arraigada en Vietnam de que los espíritus de los muertos deben recibir los rituales funerarios apropiados o correrán el riesgo de deambular eternamente. El personal estadounidense grabó audios inquietantes que supuestamente eran las voces de luchadores caídos del Viet Cong, dejados sin sepultar y condenados a vagar por la vida después de la muerte. Estas grabaciones contenían gemidos espeluznantes, llantos y mensajes fantasmas suplicando a los vivos rendirse para no compartir el mismo destino maldito. Las cintas se transmitían por la noche desde helicópteros o altavoces portátiles, colocados cerca de las líneas enemigas. Los soldados de guardia escuchaban lo que parecían ser espíritus inquietos gritando en agonía, instándolos a abandonar la lucha. Los panfletos también jugaron un papel clave en la guerra psicológica. Lanzados por miles desde aviones, ofrecían seguridad u otros incentivos para los desertores del Viet Cong. Algunos panfletos mostraban imágenes gráficas para socavar la fe en la causa norvietnamita, mientras que otros prometían un trato humano si el enemigo optaba por rendirse. En muchos casos, el lenguaje y las imágenes tenían como objetivo sacudir la resolución de un oponente ya fatigado. Las transmisiones de radio, tanto oficiales como clandestinas, se convirtieron en otra herramienta poderosa. Algunas utilizaban música local y comentarios para parecer amigables, introduciendo mensajes que socavaban la autoridad del gobierno norvietnamita. Otras amenazaban o ridiculizaban directamente a los comandantes enemigos, con la esperanza de minar la confianza en su liderazgo. La inteligencia estadounidense recopiló datos sobre mitos locales y visiones del mundo
para adaptar la propaganda que resonara profundamente tanto en las tropas vietnamitas como en los civiles. Los niños del polvo. El término niños del polvo se refiere a miles de niños birraciales nacidos durante la guerra de Vietnam, de madres vietnamitas y padres estadounidenses. Estos niños llegaron al mundo en un momento de conflicto extremo, rodeados de violencia, destrucción y agitación social. Heredaron no solo las dificultades habituales de crecer en una región devastada por la guerra, sino también un estigma añadido de ambos lados. Los vietnamitas los veían como hijos mestizos de los invasores extranjeros, mientras que muchos estadounidenses simplemente se apartaban sin reconocer completamente su responsabilidad. Algunos de estos niños surgieron de relaciones genuinas. Un soldado estadounidense podría haber conocido a una mujer local, formar un vínculo y engendrar un hijo. Sin embargo, también hubo situaciones trágicas que involucraron agresión y explotación, donde las mujeres locales no tuvieron opción en el asunto. En ambos escenarios, los niños a menudo se encontraban marginados. El racismo era generalizado en la sociedad vietnamita, y los niños que parecían parcialmente occidentales destacaban, lo que a veces provocaba burlas o discriminación. En muchos casos, las madres que mantenían a estos niños enfrentaban vergüenza o el rechazo de sus propios familiares. Algunas se sintieron obligadas a entregarlos a orfanatos. La vida para muchos niños del polvo se volvió desgarradoramente difícil. Las oportunidades educativas eran escasas, y el estigma de ser descendientes del enemigo significaba que las comunidades locales podían ser hostiles. En 1975, cuando las fuerzas norvietnamitas tomaron Saigón, el miedo por la seguridad de estos niños creció. El Viet Cong había hecho amenazas, sugiriendo que matarían a cualquiera con sangre estadounidense, dejando a innumerables madres desesperadas por proteger a sus hijos. Esta crisis motivó al gobierno de Estados Unidos a llevar a cabo la Operación Baby Lift, que evacuó a más de 3.000 niños, la mayoría huérfanos, a Estados Unidos. Fue una misión caótica, marcada por un accidente aéreo fatal que cobró la vida de varias docenas de niños y cuidadores. Los pocos afortunados que llegaron a entraron en un mundo completamente diferente, lidiando con el choque cultural, barreras idiomáticas y posibles desafíos de adopción. Mientras tanto, aquellos que quedaron atrás en Vietnam continuaron soportando penurias, viviendo a menudo al margen de un país aún recuperándose de la guerra. A lo largo de los años, algunos de estos, ahora adultos, han emprendido viajes para encontrar a sus padres estadounidenses o aprender sobre su herencia. Sus historias abarcan alegría, decepción, cierre y, a veces, preguntas no resueltas. Jaulas de tigres. La frase jaulas de tigres describe un brutal sistema penitenciario que ganó notoriedad durante la Guerra de Vietnam, especialmente en la isla Con Son, también conocida como Con Yao. Aunque este complejo penitenciario tiene orígenes históricos más profundos que se remontan al dominio colonial francés, se hizo infame por el trato inhumano a los detenidos, prisioneros políticos y sospechosos del Viet Cong, entre otros, durante la guerra. Las jaulas eran pequeñas celdas, hacinadas cubiertas con barras de metal, en lugar de techos sólidos. Los guardias podían mirar desde arriba, dejando caer cal viva u otras sustancias cáusticas sobre los prisioneros, como si los prisioneros fueran animales en un zoológico. La vida en estas jaulas era horrenda. Los prisioneros apenas tenían espacio para acostarse, poca ventilación, y a menudo estaban expuestos a un calor implacable. Los guardias armados con postes de bambú o bastones golpeaban a los prisioneros desde arriba sin previo aviso. La comida era escasa y de mala calidad, dejando a los encarcelados desnutridos y propensos a enfermedades. El abuso era rampante. Las celdas podían ser tan oscuras y confinadas que algunos hombres y mujeres perdían la noción de los días, atrapados en un ciclo interminable de hambre, sed y miedo. La comunidad internacional, durante mucho tiempo, sabía casi nada sobre estas jaulas de tigres.
Incluso algunos funcionarios del gobierno de Vietnam del Sur hacían la vista gorda, citando razones de seguridad nacional. No fue hasta 1970 que una delegación de miembros del Congreso de EEUU visitó y descubrió estas terribles condiciones. Tomaron fotos e hicieron entrevistas con los prisioneros, lo que provocó una condena mundial. Los prisioneros informaron haber sufrido descargas eléctricas y golpizas constantes, así como un trauma psicológico severo por el aislamiento prolongado. Algunos tenían heridas y cicatrices visibles. Otros sufrían de enfermedades no tratadas como disentería o tuberculosis. Estas revelaciones causaron un gran alboroto en los medios estadounidenses y presionaron al gobierno de EEUU a abordar los abusos a los derechos humanos cometidos por Vietnam del Sur, una situación incómoda, dado que Vietnam del Sur era un aliado clave. Sin embargo, una reforma integral nunca se materializó realmente. La guerra terminó en 1975 y para entonces ya eran demasiados los que habían soportado torturas, lesiones permanentes o muerte dentro de esas celdas claustrofóbicas. Raciones de mar. Durante la Guerra de Vietnam, las raciones de mar, a menudo llamadas searats por los soldados, eran la comida estándar de campo para las tropas estadounidenses. Estas raciones, empaquetadas individualmente, estaban destinadas a proporcionar suficientes calorías y nutrientes para sostener a los soldados que operaban en condiciones duras en selvas, arrozales y colinas. Cada caja usualmente contenía alimentos enlatados como carne, fruta, posiblemente un postre, además de galletas, abrelatas, chicles, café instantáneo y cigarrillos. Aunque funcionales en teoría, muchos soldados las encontraban insípidas, poco apetitosas o directamente incomibles. Debido a que las raciones se entregaban en combinaciones aleatorias, las tropas no siempre sabían qué recibirían. Un día podía ser frijoles enlatados y salchichas, al siguiente, jamón y frijoles limas, una de las combinaciones más odiadas. Ocasionalmente, los productos estaban pasados de fecha, lo que llevaba a olores o sabores cuestionables. Muchos soldados terminaban intercambiando entre sí, cambiando artículos no deseados o cambiando comidas completas por cigarrillos o la oportunidad de conseguir algo de comida mejor. En algunos casos, los productos locales o una comida caliente en el campamento base podían sentirse como un lujo en comparación con otro día de raciones frías. A pesar de los aspectos negativos, estas raciones venían con algunos extras útiles. El icónico abrelatas P-38, apodado John Wayne, era una herramienta pequeña pero poderosa, capaz de abrir latas, cortar cables o incluso servir como un destornillador improvisado. Los paquetes también solían incluir tabletas para purificar agua y cerillas, que eran esenciales cuando se estaba atrapado en áreas remotas o bajo fuego enemigo. Los soldados también descubrieron usos alternativos para el contenido de sus raciones. Las galletas a veces se convertían en frisbees improvisados y las latas se reutilizaban como ollas de cocina o dispositivos de señalización. Comer searats en el campo no siempre era seguro. Fumar los cigarrillos incluidos, por ejemplo, podría delatar la posición de un soldado por la noche, con la punta brillante actuando como un faro para los francotiradores enemigos. El fuerte olor de un guiso calentándose en una llama abierta también podría alertar a las fuerzas del Vietcong. Bajo amenaza constante, muchos soldados simplemente comían comidas frías para evitar atraer atención. Gracias por ver otro episodio. Mientras aún estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.